Algunos funerales de famosos fueron tan excéntricos que el mundo entero no pudo apartar la mirada. Desde despedidas masivas hasta ceremonias rodeadas de misterio, estos son los funerales más impactantes de celebridades. Quédate hasta el final porque ese te dejará boquiabierto. Aretha Franklin. La despedida de la reina del soul fue tan inusual que parecía una exhibición. Durante varios días, su féretro abierto fue presentado al público en un homenaje tan icónico como su legado. Pero lo más sorprendente es que cambió de vestuario en cada aparición. Sí, Aretha usó vestidos elegantes y maquillaje impecable, como si cada día fuera una última presentación. Miles de personas hicieron fila durante horas solo para verla por última vez, una despedida tan única que convirtió su funeral en un evento histórico. Pero no todas las despedidas fueron así de elegantes. Diego Maradona. Su despedida fue tan caótica que se salió completamente de control. Más de 1 millón de personas intentaron acercarse a su féretro en Buenos Aires. El hombre detrás de la famosa mano de Dios desbordó las calles como en ningún partido, e incluso hubo enfrentamientos. La situación fue tan intensa que el funeral tuvo que terminar antes de lo previsto. Un adiós caótico para una vida igual de intensa. Pero hubo una despedida que no se pareció a ninguna otra. John Lennon. La despedida del vocalista de The Beatles fue como ninguna otra. Un momento tan conmovedor que la humanidad jamás podrá olvidar. No hubo ceremonia, no hubo un evento que observar. En su lugar, Yoko Ono tomó una decisión completamente distinta. Pidió 10 minutos de silencio en todo el mundo y millones de personas se detuvieron al mismo tiempo. Calles en silencio, ciudades enteras en pausa. Un gesto que reflejaba perfectamente al artista que convirtió la música en un mensaje de paz. Un adiós tan único como el mensaje que dejó en vida. Y mientras algunos eligieron el silencio, otros se despidieron con estilo. Frank Sinatra. Incluso en su despedida, lo hizo a su manera. Frank Sinatra fue enterrado con un vaso de whisky, cigarrillos y hasta dinero en el bolsillo. Objetos que reflejaban la vida que llevó hasta el final. Pero su adiós no fue solo simbólico. Fue un evento lleno de elegancia y figuras legendarias. Más de 400 invitados asistieron, entre ellos el expresidente Ronald Reagan y grandes nombres de Hollywood. Un final con estilo para el hombre que convirtió su vida en una obra inolvidable. Pero hay despedidas que no necesitan de nadie más porque la estrella lo es todo. Whitney Houston. ¿Te imaginas que en tu propio funeral suene una de las canciones más icónicas de todos los tiempos? ¿Que el mundo entero te despida con tu propia voz? Incluso en su despedida lo hizo como una verdadera estrella. Mientras su ataúd salía de la iglesia, comenzó a sonar I Will Always Love You. Pero no era cualquier canción, era su propia voz despidiéndose de todos. Un momento tan poderoso que dejó a todos en silencio, como si incluso en ese último instante Whitney siguiera siendo el centro del escenario. Y desde entonces, esa canción dejó de ser solo un éxito para convertirse en su adiós más icónico. Pero hubo una despedida que hizo sentir todo eso a una escala imposible de imaginar. Princesa Diana. El día de su funeral, flores cubrían toda la ciudad, mientras su ataúd avanzaba lentamente frente a una multitud imposible de controlar. Pero esa despedida no fue casualidad. Diana de Gales nunca fue una princesa tradicional. Rompió las reglas de la realeza para acercarse a la gente. Abrazó a pacientes con VIH cuando el mundo aún tenía miedo y se convirtió en una de las figuras más queridas del planeta por su humanidad y sencillez. Y fue precisamente eso lo que hizo que millones de personas la sintieran como propia. Por eso, el día de su funeral, el mundo entero se detuvo y más de 2.000 millones de personas siguieron su último adiós. No solo se despedía a una princesa, sino a alguien que cambió para siempre lo que significaba ser parte de la realeza. Y aunque parecía imposible volver a ver algo así, años después, el mundo volvería a detenerse. Michael Jackson. El rey del pop jamás imaginó que el lugar donde ensayaba su gran regreso terminaría siendo el escenario de su despedida. El Staples Center se convirtió en el centro de un evento visto por millones alrededor del mundo.
Pero más que un funeral, parecía un espectáculo global. Artistas, familiares y fans unidos en un mismo momento, todos alrededor de su ataúd bañado en oro que se convirtió en el centro de atención. Un adiós masivo para una figura imposible de igualar. Pero mientras algunos funerales estuvieron llenos de solemnidad, otros parecían más una celebración que una despedida. Bob Marley. ¿Te imaginas un funeral donde la gente no llora, sino canta? ¿Donde en lugar de silencio hay música, sonrisas y hasta baile? Eso fue exactamente lo que ocurrió con Bob Marley. La despedida del hombre que convirtió la música en un mensaje fue casi un ritual. Miles de personas acompañaron el recorrido cantando sus canciones y celebrando su vida, como si fuera un último concierto. Bob fue enterrado con su guitarra, una Biblia abierta y objetos profundamente simbólicos, como si su mensaje siguiera vivo incluso después de su muerte. Más que un adiós, fue una celebración. Pero no todas las despedidas fueron así. Freddie Mercury. The show must go on, pero su despedida fue todo lo contrario. Después de una vida llena de espectáculo, su último adiós fue completamente en secreto. Solo unas pocas personas asistieron a su funeral, lejos de cámaras y del público, y sus cenizas desaparecieron sin dejar rastro. Hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde descansan. Un final silencioso para una de las voces más grandes de la historia. El siguiente famoso provocó emociones imposibles de controlar. Elvis Presley. El hombre que convirtió el rock en un fenómeno mundial y cambió la historia de la música para siempre. En sus últimos años, su estado físico ya generaba preocupación, incluso en sus presentaciones. Pero cuando murió el mundo, no estaba preparado para despedirlo. Más de 800,000 personas intentaron acercarse a Graceland, su mansión en Memphis, para verlo por última vez. La multitud fue tan grande que la ciudad colapsó por completo, pero lo más inquietante vino después. Algunos aseguraban que su cuerpo se veía demasiado perfecto, y desde entonces nacieron teorías que dicen que Elvis nunca murió. Pero no todas las multitudes se reúnen por admiración. Algunas lo hacen por razones mucho más oscuras. Muammar Gaddafi. Su final fue tan caótico como su gobierno. En su caso, no hubo funeral oficial ni una despedida digna de un jefe de Estado. Tras ser capturado, fue expuesto públicamente en un mercado de Libia, generando imágenes que dieron la vuelta al mundo. Días después, fue enterrado en secreto en el desierto, en un lugar que hasta hoy sigue siendo desconocido. Un cierre crudo para una de las figuras más controvertidas de la historia. Y después de un final tan crudo, hay historias que siguen dejando más preguntas que respuesta. Jim Morrison. La muerte de la voz de The Doors fue tan repentina que muchos ni siquiera supieron que había ocurrido. No hubo gran funeral ni despedida pública. Jim fue enterrado en París, en una ceremonia íntima y con el ataúd completamente cerrado. Pero desde ese momento comenzaron las dudas. Con los años, surgieron teorías que aseguran que Morrison fingió su muerte y desapareció. Algunos dicen haberlo visto en distintos lugares del mundo, y hasta hoy la historia de la figura más enigmática del rock sigue rodeada de misterio. Al final, no es la muerte lo que hace historia, es la forma en que el mundo decide recordarte. Algunos de estos famosos se fueron en silencio, otros paralizaron países, y algunos hicieron que millones se detuvieran al mismo tiempo, porque cuando una vida realmente impacta, ni siquiera la muerte logra apagarla. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de despedida te gustaría dejar tú? Y si este video te gustó, te veo en el siguiente. Haz clic aquí.